Hola mis estimados, aquí una vez más acompañándoles. En esta ocasión quiero hacer mi opinión y a manera de observación quiero evitar lo más que pueda hacer una crítica negativa, pero sí algo para poder entender lo que está sucediendo con relación a este fenómeno que ha culminado con la excomunión de este movimiento que es la fraternidad de Pío Díaz. Para hacer este análisis yo voy a utilizar algunos aspectos que son bastante prácticos y bastante conocidos para poder enfocarme en lo que quiero desarrollar. Voy a tomar lo primero como ejemplo lo que sucede en una familia. Suponiendo que en una familia aparece un hermano o uno de los padres que se ha desviado bastante en su conducta, en su manera de ser o de vivir. Resulta de que nosotros sabemos de que por mucho que este hermano se haya apartado y hasta que reniegue de su familia, nosotros sabemos de que sigue siendo hermano o que sigue siendo padre o que sigue siendo hijo o que sigue siendo madre. Entonces, ese, esa característica y esa cualidad, la propiedad de ser lo que la persona es en cuanto al vínculo familiar, no desaparece. Sigue siendo lo mismo. Por malo que sea, el hijo sigue siendo hijo, el padre sigue siendo padre, la madre sigue siendo madre y el hermano sigue siendo hermano. Luego tenemos otro aspecto de la familia, que es lo que nosotros conocemos con la familia política, que consiste en que cuando dos personas, un hombre y una mujer, se unen legalmente, es decir, en un matrimonio civil, la familia del cónyuge pasa a ser familia del otro cónyuge, perdón. Entonces, vemos de que ahora ya es una sola familia. Y a esto se le llama la familia política, que es la otra parte de la familia que se ha unido. Entonces, en este, en este fenómeno, vemos de que aquí en estas dos familias que se unen, empiezan a surgir lazos familiares, que diga, lazos de sentimiento. Por ejemplo, el hermano del esposo empieza a tener un aprecio especial por su cuñada. O la hermana de la esposa tiene, o hermano, tiene un afecto especial por su cuñado. Ahora, suponiendo que esta pareja de casados se separan, ahora ya no hay un vínculo legal que los une. Entonces, todos aquellos vínculos que habían de ley en la familia política desaparecen. Y déjenme explicarles cómo. El cuñado deja de ser cuñado porque su hermana o su hermano ya no está casado con con su cuñada. O la suegra ya no es suegra del esposo de su hija porque ya no hay un vínculo legal que los una. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando esos vínculos se desaparecen. Pero lo que quiero traer acá es esto, de que en esa relación que hay durante el matrimonio, se surgen sentimientos especiales, que es cuando un cuñado se lleva bien con su cuñado, o su cuñada con su cuñada, y así hay una convivencia bonita, con cariño, afecto, amor. Esto es muy separado de las leyes civiles. ¿Por qué? Porque el cariño y el afecto que hay entre las familias políticas no debe de desaparecer
solo porque ya el lazo que los unía, que en este caso es legal, se ha roto. Es decir, el cuñado sigue siendo amigo del cuñado porque simplemente se tienen aprecio, independientemente si ya no están casados. Es decir, si la hermana se separó de su esposo, el cuñado no tiene por qué afectarle, a menos que haya sido una razón en donde implica también a la otra persona. Pero si solamente los problemas son entre pareja, no afecta en nada el cariño, o no debería de afectar en nada el cariño que se le tiene a la familia política. Ahora, otro punto que quiero traer es el médico. Un doctor recibe un conocimiento, una instrucción médica, y recibe una licencia, que es un permiso para poder ejercer. Ahora, supongamos de que este médico empieza a actuar incorrectamente y el cuerpo de la autoridad médica decide revocarle su licencia. Esto significa de que este doctor ya no va a poder ejercer legalmente. Ahora, ¿significa que ya no es doctor? En cierta manera sigue siendo doctor. ¿Por qué? Porque el doctor lo hizo el estudio. O sea, al doctor lo formó el estudio, no un carnet o un documento. Entonces, lo que el cuerpo de autoridad está haciendo solamente es revocando, quitando ese permiso para poder ejercer. Pero el conocimiento se lo lleva el doctor. O sea, en ese sentido sigue siendo doctor porque sabe lo que es el campo médico. Pero aquí vamos a encontrar un posible problema que a futuro es lo más seguro que puede suceder. Y es que el cuerpo médico también tiene un método que es una práctica de actualización. ¿Por qué? Porque el mundo de las enfermedades es complejo. Unas enfermedades desaparecen y otras nuevas llegan. Las enfermedades que se quedan muchas veces hacen una mutación, evolucionan. Entonces los tratamientos tienen que ir también a la par. Si es que no superan a la enfermedad, por lo menos deben de ir un pequeño paso adelante. ¿Por qué? Porque si la enfermedad desaparece, entonces hay métodos de medicina que ya no se deben de utilizarse. Si la enfermedad es nueva, entonces deben de conocer nuevos métodos para poder atacar esas enfermedades nuevas. Y si las enfermedades que ya existen evolucionan y las bacterias o microbios mutan, eso quiere decir de que los tratamientos que se aplicaban antes deben de también cambiar. Porque hay enfermedad diferente, tratamiento diferente. Entonces, aquí vemos de que este doctor, al no estar al corriente, a no estar al día con estas actualizaciones, eventualmente dejará de ser doctor. Tomando en cuenta qué significa doctor, que es tener la licencia, pero también es tener el conocimiento. Un tercer punto es la obediencia. La obediencia es algo que va relacionado con dos fenómenos o con dos factores. Es el amor y la humildad. Es decir, nosotros en el acto de la obediencia manifestamos humildad y aplicamos amor. Este asunto de la obediencia lo podemos ver en los padres de familia. El padre puede poner prohibiciones en la casa, reglamentos. Pongamos de que el padre, por algún prejuicio que tenga o por alguna mala concepción, dispone de que el hijo no debe de salir a determinadas horas del día ni de la noche. En este caso, el padre debe de ofrecer alternativas, porque no consiste solamente en negar las cosas.
lo justo es ofrecer alternativas que suplan las necesidades sin tener que caer en el peligro o en el riesgo de causar daño o de recibir daño. Entonces, el padre debe de ofrecer diferentes horas. En este caso, tal vez el hijo no le va a gustar mucho porque ya las horas que él tiene determinadas a salir ya no están de acuerdo con el horario que el padre ha puesto. Pero el hijo, ahora que ve de que hay una opción o varias opciones, él puede decir: voy a acomodar mi horario al horario que mis padres me han dado. Eso es un gesto de obediencia. ¿Por qué? En primer lugar, por humildad. Porque el hijo acepta la autoridad del padre. Y segundo, por amor. Porque al desobedecer a los padres, le va a causar un dolor. Entonces, el amor y la humildad son muy importantes para poder cumplir con el mandato de la obediencia. Entonces, vamos a ver una cuestión que vamos a decir. ¿Y por qué es que tenemos que hacer cosas que no nos gustan? O por qué tenemos que aceptar reglamentos que no van muy de acuerdo con nuestra manera de pensar. Bueno, antes que nada quiero decirles de que esto comienza desde el principio del mundo. Y se trata del pecado de Adán y Eva. Todos podemos decir que qué culpa tenemos nosotros de lo que hizo Adán y Eva. Pero nosotros sabemos de que corremos con un pecado que se llama pecado original, el pecado de nuestros padres. Y eso es transmitido de generación en generación. Entonces la pregunta sí sería: ¿y por qué yo tengo que correr con ese pecado si el que lo cometió fue Adán? Entonces, sabemos de que no es un pecado que lo hayamos cometido, simplemente es que se ha sido transferido. Ahora, ya vemos de que sí, nosotros podemos sufrir consecuencias de algo que otro hizo. Y en este mundo lo podemos aplicar fácilmente. Un gobernador que decide aplicar una ley o crea una ley, y esta ley trae consecuencias muy malas para el pueblo. Resulta que tal vez al pueblo ni siquiera se le preguntó. Y tal vez el pueblo lo supo, pero de alguna manera no hizo nada. Y resulta de que empiezan a sufrir las consecuencias de esta ley que es mala. Alguien va a decir: ¿y por qué el pueblo tiene que pagar un error de un gobernador? Y si es cierto, si el error lo cometió el gobernador, ¿por qué solamente no lo sufre el gobernador? Porque el pueblo. Pero les vuelvo a decir, es una paradoja de la existencia. Las consecuencias no solamente vienen directas, también se transfieren de alguna manera. Entonces, ya que les puse estas situaciones de este mundo, pasemos a lo que les estaba diciendo yo o queriendo decirles con relación a esta fraternidad de Pío X. En primer lugar, quiero decirles de que yo no tengo mucho en contra de ellos, quizás nada. ¿Por qué? Porque los conozco muy poco. Sé de ellos, sé de su fundador, sé qué es lo que ocurrió, pero eso no me da nada de derecho a hacer un juicio si estuvieron mal o estuvieron bien. Pero me voy a limitar a comparar lo que les he dicho hasta ahorita con lo que está pasando con este movimiento. Cuando digo de la familia, y es porque si en la familia el hermano sigue siendo hermano, el padre sigue siendo padre, entonces un miembro de la iglesia sigue siendo hermano aunque reniegue. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante que saber. El bautismo. El bautismo en su forma trinitaria, que es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso le da un grado de aceptación filial a la persona. Y lo hace hermano en la iglesia. Entonces, a un hermano, aun cuando haya pasado por situaciones
peligrosas, delicadas o malas, sigue siendo hermano, en el sentido de que es un bautizado. Ahora, sí puede pasarle lo que le pasa a la familia política. Recordemos que la familia política es que los une un lazo de ley, pero una vez esa pareja se divorcia, toda la familia política se separa en ese mismo sentido. Pero recordemos de que también hay amor entre familia política. Entonces, en los lefebristas, que así se les conoce, ellos siguen siendo hermanos. Pero, al igual que la familia política, ha habido una separación. ¿Por qué? A eso se le llama excomunión. Entonces, sí, están separados. Aunque sigan siendo hermanos, pero ya no son de la Iglesia Católica. Siempre siguen siendo hermanos. Así como una familia. El que se aleja de la familia ya no es parte de la familia. ¿Por qué? Porque no va a asistir a reuniones, no va a asistir a celebraciones, no va a conocer lo que está sucediendo en la familia. Y a veces la familia ni siquiera se da cuenta de lo que le está pasando a este individuo. Lo mismo en la iglesia. Esta comunidad, al separarse, deja de ser la familia católica. Porque hay unas condiciones que se tienen que cumplir o llenar para ser católico. O sea, ser católico no significa solamente ser bautizado. Como cristiano tampoco solo significa aceptar a Cristo. Para ser cristiano hay mucho más que decir he aceptado a Cristo. Entonces, para ser católico se necesita algo más también para de ser bautizado. Entonces, estas personas sí son cristianas y son católicas en el sentido de que son parte de esta familia. Pero, al igual que la familia política, hay algo que los ha dividido. Luego, un doctor. Un doctor ejerce mientras se le permite. Todos sabemos de que un sacerdote jamás deja de ser sacerdote, porque es un sacramento imborrable, es eterno. Entonces el sacerdote nunca puede dejar de ser sacerdote. Un obispo jamás puede dejar de ser obispo. ¿Qué es lo que le pasa a un obispo y a un sacerdote que cae en desobediencia, especialmente en excomunión? Es que, al igual que este doctor, que el doctor, al ser separado del cuerpo médico, eventualmente pierde todo. Entonces, estas personas, ¿por qué es que caen en este riesgo? Les voy a decir qué es lo que sucede. En los años 70 apareció un obispo, Marcel Lefebvre o Lefebvre, depende de cómo lo quieran pronunciar. Él, en vista de lo que había sucedido en el Segundo Concilio Vaticano II, en el Segundo Concilio del Vaticano, él se opuso a lo que se había dado, que era que la misa ya no iba a ser en latín. Y a eso se le conoce como la misa tradicional o la misa tridentina. Él, en su esfuerzo de resistirse a eso, terminó en que se separó de la iglesia. ¿Y qué es lo que sucedió? Que él quiso consagrar a sus propios obispos. Y el Vaticano, es decir, el Papa, no le dio la aprobación. Pero él sabía de que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque era la única manera de continuar. Porque si alguna cosa se debe de reconocer en ellos, es que ellos reconocen la autoridad del Papa. Por eso es que le pidieron permiso. La autorización se la pidieron porque lo reconocen como máxima autoridad. Que es lo que resulta de que no solamente basta con reconocer la autoridad. Es como que yo sepa quién es mi padre y lo reconozca como padre. Pero no estoy dispuesto a dejarme guiar por él o a respetar sus decisiones. Entonces, lo mismo con el Papa.
¿De qué sirve reconocer lo que es el Papa, pero no se le va a reconocer su autoridad? Y eso sucedió con Marcel, que consagró a 4 obispos sin autoridad del Papa. Esto lo llevó a que Roma lo excomulgara. Y entonces el Papa hizo la excomunión tanto como para el obispo Marcel como para los 4 obispos que habían sido consagrados. Esto sucedió allá por los años 80. Pero resulta de que en el año 2009 el Papa Benedicto XVI levantó la excomunión. Y eso hizo una cosa muy buena. Le voy a decir por qué es. Porque los, los obispos y los sacerdotes lefebristas o de la comunidad de Pío, la fraternidad de Pío X, ellos tienen, o sea, en la iglesia se conocen 2 términos, que es la licitud y la validez. Un obispo y un sacerdote pueden tener actos lícitos y pueden tener actos válidos. Cuando a los obispos se le levanta la excomunión, su misa ya es válida. ¿Por qué? Y es lícita. Por eso es que no había problema con ir a una misa o ir a recibir los sacramentos. Ahora, ¿en qué parte es que es delicado la palabra lícito? Porque lícito quiere decir de que tienen la completa autorización y en ese sentido no la tenían. La validez la tenían por la sucesión apostólica, porque venía de un obispo que había sido consagrado legalmente. Pero los obispos que habían sido consagrados en los 80, ellos no habían sido autorizados. El obispo Lefebvre, él sí, con toda la ley eclesiástica, era obispo. Pero los obispos que él consagró ya no tenían la validez, mejor dicho, la autoridad. Y para comenzar, el problema de esta comunidad es que pocos años después, uno de los obispos consagrados cometió un error que lo llevó a ser expulsado de la comunidad de la fraternidad. Y solamente quedaron 3. Luego muere uno de ellos y ya solo quedan 2. Pero aquí va algo muy delicado y muy importante de saber. Y es que la comunidad de la fraternidad de Pío X necesita más obispos. Porque no tiene más que 2 y ya están ancianos. Y ellos están conscientes de que si ellos parten, ya se va a acabar la fraternidad. Ese sería el final de la fraternidad si ellos parten sin tener más obispos. Ahora, un dato importante, que cuando se le levantó la excomunión a los obispos, ya el obispo Marcel ya había fallecido. Esto me lleva a decir esto, que este obispo, Lefebvre, murió excomulgado, porque murió antes de que se levantara la excomunión. Entonces, los obispos que fueron levantados de la excomunión están vivos, pero ya necesitan tener más obispos. Y eso es lo que pidió permiso otra vez estos obispos. ¿Por qué? Porque no están separados de la iglesia. O sea, no estaban separados de la iglesia. Todavía estaban allí pendientes, estaban relativamente doblegados. Pero resulta de que como tenían todavía la marca, y esa volvió a aparecer. Y cuando el Papa Leo XIV les niega, ellos desobedecen otra vez. Y tenemos que ellos han vuelto a consagrar obispos. Estos obispos
automáticamente cayeron en cisma. Y la razón es ¿por qué? Porque hay una ley canónica. Y esa ley canónica los acusa y quizás diría yo hasta los condena de cisma automáticamente. Es decir, el Papa no tiene que promulgar una excomunión porque ya canónicamente están excomulgados. Y aquí es donde resulta la parte delicada, de que a partir de ese momento ellos se han desprendido completamente de la Iglesia Católica. Algunos podrán decir de que siguen siendo católicos. Ya sabemos de que muchos que ni siquiera son cristianos ya se llaman católicos. Pero ellos no son católicos romanos porque no están en comunión con la Iglesia de Roma. Han desobedecido. Y esta desobediencia incluye a todo aquel que se deja guiar por ellos. Porque eso dice la carta. De que no es recomendable de que los fieles sigan para evitar caer en la misma condena que pesa sobre los obispos. Entonces es toda la comunidad la que está apartada. Entonces yo por eso les decía lo de la familia, lo del doctor, lo de la obediencia. Y es que en la obediencia, sí, quiere mucho cuidado saber cuándo es que nosotros debemos desobedecer. Solamente es cuando no se nos da alternativas. Y que el mandato es moralmente incorrecto. Ahora, en el caso de la fraternidad, le voy a decir algo, cómo es que este movimiento, este fenómeno de la desobediencia se viene haciendo cada vez peor. La Iglesia Ortodoxa es la parte de la Iglesia Católica más cercana a la fe. O sea, si queremos dejar de ser católicos, el, no es la mejor, la única alternativa es la Iglesia Ortodoxa, porque ella tiene los 7 sacramentos y todo lo que la Iglesia Católica tenía desde antes del inicio del año 2000. Entonces, ellos tienen hasta la Eucaristía tal como la tiene la Iglesia Católica. Yo no estoy invitando a nadie a que sea ortodoxo porque no es correcto. Nosotros ya sabemos de que la Iglesia Católica, todos sus dogmas los ha hecho para elevar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Iglesia Ortodoxa se separó en el año 1054. ¿Qué daño ha causado a la Iglesia Ortodoxa? Es el que ellos tienen mucha división y no han trabajado mucho para esa unificación. Han habido demasiados problemas patriarcales o intrapatriarcales. A veces no se ponen de acuerdo. ¿Y por qué? Porque no tienen una cabeza. No tienen uno que diga, así vamos a hacer. Ellos tienen la sede principal en Constantinopla, pero es de nombre. Pero a última hora no hay una autoridad. Distinto a la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica tiene una voz. Y esa voz, aunque a veces se equivoque, sigue siendo la voz. Y en el caso de la obediencia, es de que cuando en 1500 aparece este hombre, Martín Lutero, que también es sacerdote, y se revela, la desobediencia de él fue aún peor, mucho peor. ¿Por qué? Porque él se fue en contra hasta de la Biblia, se fue en contra hasta de los sacramentos, se fue en contra hasta de lo que la iglesia ya creía. Ahora, a raíz de eso, aparecieron otras personas. Juan Calvino, apareció Smith, apareció el de los metodistas, apareció los anglicanos. Ahora, los anglicanos sí que quiero remarcar de que ellos no salieron de la reforma. Fueron, como que dice, motivados por ellos, pero no son
que salieron de la Reforma, salieron de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la desobediencia se vuelve a hacer más grande todavía. Porque lo que Lutero rechazó, los que le siguieron a Lutero rechazaron cosas de las que Lutero había conservado. Por ejemplo, Lutero aceptó la veneración de la Virgen María. Hoy en día, los peores enemigos de la Virgen María son los protestantes. ¿Qué contradicción, ¿no? Qué ironía. Martín Lutero no despreció los libros deuterocanónicos. Él dijo, no, son buenos. No serán inspirados, dijo, pero son buenos de historia y deben de estar en un lugar de la Biblia. Y así lo hizo, lo puso en un lugar de la Biblia, que están al final del Antiguo Testamento. Pero vienen los desobedientes y dicen, no, no importa lo que Lutero dijo, afuera. Y lo sacaron. Entonces, eso es lo que quiero decir yo. La desobediencia llama más desobediencia y se va haciendo peor. Y hoy en día tenemos tantas comunidades en donde podemos ver de que el vecino de la izquierda va a una iglesia y el de la derecha va a otra totalmente diferente. Y se llaman cristianos. Y no tienen ningún problema en que cada quien tenga sus propias creencias. Casi es una manera sincretista. Ahora, ¿cuál es el problema? De que no va a terminar nunca. ¿Por qué? Porque si la intención es buscar la iglesia perfecta, no va a haber iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque los imperfectos son los que están formando esa iglesia. Solo depende del Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia Católica ha formado un ministerio, una legislación, un magisterio y un pueblo en el que todos juntos buscamos una unidad. Y el hecho de que aparezcan grupos como este, por ejemplo, los mismos frutos hablan por sí mismos y vemos de que las cosas no andan bien. Ahora, de que andan ciertas cosas malas en la Iglesia Católica, es cierto, pero tomemos en cuenta algo, de que Jesucristo mismo tuvo 12 apóstoles y uno de ellos era el traidor, ladrón, y Jesucristo le dio el poder de ir a predicar, de ir a hacer milagros, de curar enfermos y hasta de sacar demonios. ¿Qué significa eso? De que no es Judas el merecedor, que no es Judas el privilegiado de que puede hacer las cosas, no, es Jesús que está obrando. Y Jesús utiliza al humilde, al pobre y a veces hasta al malo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere demostrar es de que cuando Él obra y no depende de la bondad de la gente. La bondad de la gente es para ejemplo de los demás. Pero ante Dios, toda persona puede ser útil para el mensaje divino. Entonces la Iglesia Católica busca esa unidad. Y si se dan estos problemas, les voy a decir lo que lo hace distinto. Es que no hay hipocresía. Lo que hay a veces es paciencia y tratar de entender. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Alemania. Es una iglesia bastante grande. Y probablemente sea la próxima. Quién sabe, Dios nos lo permita. Pero algo tiene que pasar. En el caso de este mes, es porque volvieron a caer en la desobediencia. Entonces sí, aunque la iglesia quiera tener unida a la familia, si la familia no quiere estar unida, entonces ya es una cosa muy diferente. Entonces mi mensaje es de que no tengamos el rechazo a un tradicionalista. Simplemente tengamos conciencia de que no están en comunión. Pero acordémonos de que la excomunión no es condena. No están siendo condenados. Están siendo simplemente separados. En inglés,
excomunión se dice excommunication. Viene siendo como decir no hay comunicación. Entonces, como no hay comunicación, vemos de que sí, hay un intento, una esperanza. Si los que se han separado, los que han sido excomulgados, recapacitan y vuelven al camino, no tienen que volver a ser hermanos, ya son hermanos. Simplemente es que tienen que ser como aquel hermano que se fue a gastar su fortuna, pero volvió con su padre. Por eso digo, no es un juicio el que yo hago sobre ellos. Simplemente comparo las cosas del mundo y digo, aplica para ellos. Entonces, la separación de estos hermanos es lamentable, porque no es cosa buena. Pero a veces sí hay que cortar ramas, porque la escritura dice que cuando un árbol se poda, da más fruto. O creo que ese no es bíblico, pero hay una parte que dice de que la rama que se desprende del árbol se seca. Entonces hay que orar porque estos hermanos no sean esa rama que se ha quebrado. Y si se ha quebrado, Dios quiera de que encuentre la manera de volverla a poner en lugar para que volvamos a ser la iglesia que Dios quiere. Una santa, católica y apostólica. Y que Dios nos bendiga.